también había mucha gente que veía imposible tumbar una dictadura, ¿no? O que después de Franco se conquistara una serie de reformas democráticas, porque desde luego no, el cambio a la democracia no se dio porque lo pensaran 4 tíos en un despacho, ni porque Adolfo Suárez de repente se vistiera demócrata, era porque las calles estaban llenas. Yo me cuesta ir a una manifestación personalmente porque creo que luego no hay ninguna respuesta, no hay ningún movimiento. Si no lees no pasa nada, pero si lees pasan muchas cosas, Claro. ¿no? Y a mí es que me pasó cuando has dicho que hasta cuarto de la ESO primero no sabías, yo no empecé a leer hasta cuarto de la ESO, claro, sí, lo obligatorio, pero porque, y me parece clave, es encontrar lo que te gusta. El libro, yo creo que es Eso encontrar el libro. Y entonces te reconcilias con la lectura y se te abre como un mundo de posibilidades. Hola, Bárbara. Hola, Enar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Otra vez aquí tenemos nuevo invitado y voy a contar, como siempre, un poquito. Profe de historia e histórico, lector empedernido, dispuesto siempre a sacarte una carcajada, aunque sean las 8 de la mañana. No sé si te puedes pensar quién ha escrito esto sobre ti. Eso nos han contado. ¿Eso os han contado? Pues no lo sé, no lo sé. Alguien que me quiere mucho, quiero creer, o alguien que miente muy bien, también es probable. Yo creo que las dos encajan. La verdad es que eres, bueno, Cristian Ferrer, eres profe en el cole, en el mismo cole donde estamos nosotras, eres historiador, lo podríamos decir así, tal cual, ¿sí? Conviertes la historia... Histórico también. Histórico, sí, eso estamos de acuerdo. Conviertes la historia en algo vivo, cercano y profundamente humano. Esto ya es. Y creo que das clases de historia y haces que cercana la historia a los adolescentes. ¿Quién es Cristian Ferrer? Bueno, pues la verdad que muchas gracias por las palabras y por la invitación. No esperaba que me dejarais ya con estas expectativas porque luego igual se defrauda a la gente cuando me conozca en cercanía. Hasta el final. Exacto, eso, exacto. A ver si es verdad. Pues hombre, la verdad es que no sé si llego a semejante percha que me habéis puesto, pero al menos lo intento porque la verdad es que yo desde muy pequeño he tenido una pasión por la historia, por la lectura también, por supuesto, que muchas veces para mí van ligadas, y también una pasión por la enseñanza que gracias a, pues al final tengo la oportunidad de poder combinar ambas y de intentar inculcar, ¿no?, al menos una pequeña semilla de esa pasión que siento yo por la historia y esa pasión que tengo yo por enseñar y por educar, ¿no? Que yo creo que es un poco, si quiero llegar a ser algo, no por lo que se me recuerda, al final es eso, ¿no? Que yo hice todo lo posible por intentar que esta disciplina y que estos contenidos a los chicos y a las chicas les guste, al menos una pequeña parte de lo que me gusta a mí. Sí, porque además, yo que soy de ciencias, es un gran trabajo. O sea, quiero decir, la historia es así como que tiene el cartel de, historia. Y me consta y sé que los alumnos están muy, muy contentos contigo y que les gusta y hablan muy bien de ti, que como profesor de historia tiene que ser difícil que hablen, porque hacer entretenida una asignatura que a priori parece, luego hablaremos, ¿no?, de un poco más densa, un poco más tal, que los alumnos lo valoren, hablen bien de ti, les guste la asignatura, pues me parece un reto complicado. ¿Cómo lo haces? Pues buena pregunta. Es decir, yo al final cuando... Tampoco tengo un manual, ¿no? Que yo sí que tengo muchos compañeros que tienen muy claro cómo intentar generar ese interés, ¿no? Intentar hacer masticar un poquito los contenidos, ¿no? Que al final en historia son un poco áridos, son un poco tediosos muchas veces. Yo la verdad que lo afronto un poco desde la naturalidad, es decir, yo al final cuando me preparo una clase pienso muchas veces en cómo me hubiera gustado recibir a mí esa clase o cómo puedo hacer que esa clase sea una experiencia que a los estudiantes sea algo enriquecedor y por supuesto también que sea algo que recuerden, ¿no? Al final para mí de poco sirve que demos unos contenidos si los chicos luego no se van con esas ganas de seguir aprendiendo a casa, que yo creo que es el objetivo, ¿no? El intentar inculcar también esas ganas de aprender, porque una vez si consigues que los que tenemos enfrente tengan esas ganas de aprender, el camino es mucho más llano, es mucho más liviano. Yo eso lo intento. Evidentemente todo depende muchas veces de los momentos, incluso los propios momentos vitales, pero porque no dejamos de ser personas, pero sí que intento poner eso en el foco al alumnado y que sea
ellos también los que se sientan partícipes de esos contenidos. A mí me gusta mucho discutir con mis alumnos. A mí no me gusta una clase que escucha lo que yo digo y ya está. A mí me gusta que me pregunten, me gusta que me reten, que me pongan a prueba, porque a mí también me ayuda a aprender y al final yo aprendo todos los días que voy al instituto. Y que les ayudes a pensar, ¿no? Que sean críticos, un poco. Eso para mí es fundamental. Una doctrina, que realmente sea un aprendizaje y que ellos... Y eso ya intento inculcarlo más allá de los propios contenidos. De hecho, yo muchas veces, además se lo digo porque yo tiendo a divagar mucho, ya lo veréis a lo largo de hoy. Yo tiendo a divagar mucho y muchas veces yo no tengo ningún tipo de problema en salirme de lo que me había encorsetado, de los contenidos que tenía que dar, si hay realmente una beta, ¿no?, de captar el interés de un estudiante. Una pregunta muchas veces que no tiene nada que ver con los contenidos que estamos dando, pero que podemos explotar al final esa curiosidad y ese interés por tener un pensamiento propio, ¿no?, y un análisis propio de las cosas que le suceden en el día a día, que al final muchas veces la historia parece que solo mira al pasado, pero la historia, si sirve para algo, es para entender el mundo en el que nos estamos desenvolviendo, ¿no? Y por eso cuando surge alguna pregunta, lo he dicho, esa pequeña beta de interés, ¿no?, como si fuera una mina, que ahí entro con el pico y cavo hasta que encuentro el oro, porque eso para mí es fundamental en mi trabajo y al final en este camino que tenemos para el propio desarrollo de los chicos. ¿Cómo eras tú de estudiante, Cristian? Pues... Porque te voy a preguntar esto para que luego me digas si la historia te gustaba tanto durante tu adolescencia, hablamos de, pues eso, primaria, ya secundaria y bachillerato, si fue una decisión de corazón o fue una decisión de cabeza. Pues... ¿Vale? Entonces empieza por donde quieras. Pues va ligado. Tengo mucha pasión por la historia desde siempre, pero nos hemos quedado ahí. Sí, pero es decir, siempre he tenido mucha más pasión que organización. Muchas veces yo como estudiante no he sido ni de lejos un estudiante modélico, nunca he tenido problemas para superar las asignaturas, pero yo tenía muchos problemas para encontrar interés o para tener yo interés hacia realmente un estudio más profundo o incluso por el propio hecho de sacar muy buenas notas. Yo iba siempre a estudiar relativamente, no poco, ¿no?, pero no tenía ese interés hasta que fui madurando y fui creciendo y encontré ese interés más adelante. Yo por eso muchas veces, tanto a través de a mis tutelados, ¿no?, a alumnos de distintas edades, no me pongo como modelo ni mucho menos, al contrario. Es decir, yo creo que precisamente lo que tenemos que hacer es intentar conseguir encontrar ese interés, esa manera de explotar el interés en todos los alumnos. A mí me costó mucho, hasta prácticamente final de la ESO o bachillerato no encontré muchas veces ese interés y fue en esos momentos en los que ya me empecé a pensar en el momento en el que sí que tengo o que fomentan a mí, ay, Cristian, este tema, ¿qué pasa? Un tema del que me gusta hacer un trabajo, del que me gusta hacer una exposición y demás, es un poco ya cuando empecé a clarificarme yo también. Hasta entonces, pues yo muchas veces tenía dudas de lo que quería hacer, de lo que no. Pues a mí evidentemente no me gustaba sacar malas notas, me gustaba sacar buenas notas, pero tampoco era ese alumno modélico que siempre ha sido organizado, disciplinado y demás. Eso lo cogí con el tiempo. Ya cuando tuve más claro de qué cosas me gustaban, a mí siempre me gustó la historia, siempre me había gustado, pues un poco, siempre he sido una persona curiosa, pero muchas veces como que no le echaba cuentas, incluso ya durante la universidad, a esforzarme realmente en buscar la profundidad de todos estos temas hasta bastante más mayor. ¿Fue tu primera opción en la EBAU? Sí. ¿Tenías alguna otra puerta abierta o era historia? Bueno, esto es una pregunta curiosa, ¿eh? No sé si lo hemos hablado alguna vez, pero yo me decidí a hacer historia definitivamente después de selectividad. Con las notas, hoy lo he comentado en clase además, cuando ya no me queda otra que echar los papeles en la universidad, dije, pues venga, Cristian, te toca decidirte, ¿no? A mí siempre había sido lo que más me gustaba, el grado de historia era lo que más me gustaba de corazón, y estábamos en un momento en los que la cabeza te decía, yo terminé el bachillerato en 2011, que yo creo que es el periodo en el que el tema del trabajo juvenil estaba peor, y la cabeza me decía que prácticamente cualquier estudio superior iba a ser un callejón sin salida, así que puestos a elegir un callejón sin salida no voy a elegir el callejón que más me guste, esté mejor o peor iluminado. Eso es, y dije, pues nada, si el corazón me dice que tengo que estudiar historia, que pues adelante con ello, y no me arrepiento para nada. Yo creo que es de las mejores decisiones. Evidentemente, pues la cabeza me habría dicho que podía estudiar otras asignaturas, yo puse 9 opciones en la solicitud sabiendo que iba a entrar en la primera, esa es otra, pero soluciones tan
alternativas tan dispares como ingeniería informática, economía, trabajo social, filología hispánica, todas entraban dentro de mi lista, pero por supuesto la primera fue historia. Y no me arrepiento, sobre todo ya a futuro, cuando también he encontrado otros profesores que me han ido inculcando también que la historia es mucho más de lo que me habían enseñado en el instituto, que también da muchas más respuestas y sobre todo muchas más preguntas para las que seguir cuestionándonos. A mí es lo que me ha reafirmado, ¿no?, en esto, y que es un poco lo que intento transmitir en los chicos ya desde una edad temprana. ¿Y haces historia para ser profe de historia o no te lo planteas, lo de ser profesor? Sí, desde el principio yo tenía claro que a mí me gustaba enseñar, y yo tenía muy claro que quería dedicarme a la enseñanza, y en particular a la enseñanza en secundaria y bachillerato. También, pues al final esto muchas veces muchos compañeros, y sobre todo a futuro, lo que me decían algunos profesores es que intentara entrar más en el mundo de la investigación, entrar más en lo que sería el propio trabajo académico, ¿no?, universitario, pero a mí nunca me llamó especialmente la atención. De hecho, sigo rechazando el hacer la tesis doctoral constantemente y me lo siguen recordando, pero a mí al final lo que me gusta es el instituto, es el barro. Y es que además lo disfruto, me da igual el nivel. He encontrado en los años que llevo, he dado a todos los niveles, en la ESO, en bachillerato, en formación profesional básica, y es que en todos he disfrutado, y eso es algo que yo creo que en otros niveles no lo haría. Ahora que has hablado de profes de la uni y demás, Uh-huh. nos tienes que contar porque sabemos que tienes o que has formado parte de un documental, un libro. Cuéntanos, porque en ese documental habláis con profesores, con gente. ¿En Uh-huh. qué momento te surge a ti la necesidad? ¿Te lo propusieron? ¿Fuiste tú el crear un documental? Cuéntanos de qué iba, cómo surgió. Sí, pues yo me encontré, esto me va a remontar un poco al pasado, como hacemos todos los profesores de historia. Estaba yo en la pandemia, que después pues, estábamos en casa, como todos, ¿no? Y yo estaba valorando el empezar mis estudios de un máster de investigación en historia contemporánea, que es lo que hice, para especializarme en la represión, en particular mi campo sería la represión al movimiento obrero durante el franquismo, ¿no? Pero yo veía que, en el contexto de Zaragoza capital, pero yo veía que faltaba mucha investigación al respecto de lo que fue la propia represión al franquismo en Zaragoza. Había monografías, había estudios de Madrid, de Granada, de Asturias, de Barcelona, por supuesto, de ciudades más grandes, pero aquí en Zaragoza no había una investigación al respecto, ¿no? Yo estaba siendo en ese sentido pionero a la hora de investigar el movimiento obrero. A la vez había otros compañeros que estaban realizando investigaciones respecto a la represión del movimiento estudiantil, al movimiento de las mujeres, etcétera, las luchas feministas. Y yo, que para eso que no tengo vergüenza ni la conozco, había estado entablando, a raíz de ponencias en congresos y demás, había estado entablando relación con estos jóvenes historiadores y con algunos profesores que al final todos venimos de la misma rama, ¿no? Todos somos herederos intelectualmente del profesorado, que es un profesorado magnífico del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. El intentar hacer algo para dar voz a todos esos reprimidos, a todos esos etcéteras, ¿no?, que es el nombre que tiene el documental, que eran anónimos, que son al final gente que, si nosotros podemos, entre otras cosas, hacer podcasts como este, es gracias a la lucha que llevaron a cabo ellos y a los años de cárcel y de represión para defender la libertad de expresión y, bueno, las libertades democráticas, y que la gente no los conoce. Es decir, en cualquier otro país tendrían nombres de calles, de plazas, y aquí se les sigue ocultando debajo de la alfombra y no se habla de ellos, ¿no? Y pues lancé la idea, hablé con unos compañeros míos de una asociación cultural que tenía una productora audiovisual, porque evidentemente yo puedo lanzar la idea del documental, pero yo no sé manejar un micro, yo no sé manejar una cámara, no sé editar, ellos son profesionales. Aceptaron hacer el proyecto únicamente con el coste que les suponía a nivel material, en el sentido de que al final no dejas un proyecto militante, y hablamos con profesores de la universidad y con todos estos compañeros, nadie cobró nada. Nos dieron una pequeña ayuda de memoria democrática para poder hacer el documental, y lo cierto es que tuvimos una predisposición fantástica desde el minuto uno, tanto por parte de espacios de centros cívicos, los cines Venecia, por ejemplo, que no solo grabamos allí
la escena con Irene Abad y con Sandra Blasco, sino que hicimos la presentación en los cines de Venecia, es decir, lo presentamos en un cine, en la Filmoteca de Zaragoza también. En ese sentido, la verdad que todo el mundo se portó muy bien y nos lo pusieron muy fácil, ¿no? Y al final, pues todo ese proceso, la verdad que fue un proceso relativamente largo, de aproximadamente un año y algo, pero que ha sido una de las experiencias para mí más enriquecedoras. Y luego al final, además, el proyecto del documental cristalizó en un libro, ¿no? Para intentar dar esa difusión, esa divulgación de la investigación que hicimos todos los investigadores, para darle el mayor recorrido posible, pues un contenido mucho más pausado, más analítico, etcétera. Y son al final pues mis dos hijos, por un lado, un hijo audiovisual, un hijo literario, pero que los quiero a los dos por igual y que al final pues son un poco algo que faltaba, ¿no? Que yo creo que hacía falta no porque lo hiciéramos nosotros, sino porque realmente también sirve como primera pieza para seguir hablando de algo tan importante como es la oposición a una dictadura aquí en Zaragoza. ¿Qué testimonios te marcaron más en ese documental? Pues en ese documental hay testimonios muy duros. Por supuesto, hay un testimonio de Félix Matute. Bueno, está disponible, no sé si me vais a permitir hacer el spam. Sí, lo vamos a poner. Está disponible en abierto en YouTube, que se llama Los Etcéteras, y ahí podéis ver un testimonio de Félix Matute, él era profesor de matemáticas, y él en su etapa estudiante fue encarcelado, y allí en la propia cárcel pues estaba preso con distintos militantes del Partido Comunista por hacer una manifestación a la Universidad de Zaragoza. Vio como uno de sus compañeros se intentó suicidar, les dio una proclama y dijo que siguieran la lucha, que no aguantaba, y se intentó suicidar. Al final vivió, pero bueno, eso es al final, a mí lo que me hizo ver eso es que al margen de lo que yo podía investigar en los papeles, en los informes y demás, detrás de cada nombre hay una persona, ¿no? Y no solo esa persona, es su familia la que sufre, la que muchas veces es reprimida, eso es su mujer la que va a visitarle a la cárcel y aguanta las vejaciones de los guardias. Todos esos testimonios al final son los que por dentro te conmueven, ¿no? Y te animan además a sacarlo a la luz. Es decir, al final la historia, si no tiene los pies en la calle, no sirve de nada. No sirve de nada una historia analítica en una torre de marfil que te arroja datos, te arroja cifras y te arroja nombres, ¿no? Hay que ver muy bien quiénes son esos nombres, sobre todo esos nombres cotidianos, que si no es por la labor de historiadores y de los propios testimonios que ellos hacen, muchas veces pasarían a olvido. Claro, que al final lo que no se cuenta muchas veces, ¿no? Parece que no ha pasado, y darle luz y sacar a relucir estas cosas, porque había cosas, ¿verdad? Que viendo el documental, hablando de tapiar la universidad con alumnos dentro, alumnos que hablaban de, no, es que si había que ir a la cárcel, porque había una cosa más importante por encima que era luchar por unos derechos que ahora nos parecen totalmente normales y que fue solo hace 70 años. Que es que fue hace que dices, jolín, ¿cómo puede ser? Y dar voz a estas cosas y que esas mismas personas puedan contarlo, de estudiantes como podíamos ser nosotros hace nada estudiando en la universidad, que estuvieses peleando por algo banal y que pudieses ir a la cárcel solo por el hecho de protestar, es alucinante. Y ligado a esto, queríamos preguntar si tú ves alguna diferencia entre esa lucha estudiantil que había en la universidad entonces y la que hay ahora. Si ves o crees que podría haber esa reivindicación. Por supuesto, ahora mismo quizás no hay los mismos motivos, pero ¿qué diferencias ves entre esos estudiantes, de esos testimonios que has escuchado, y la juventud de ahora? Yo creo que hay muchas diferencias. Yo creo que los problemas evidentemente son diferentes, pero no son tan opuestos. Es decir, evidentemente hay mucha mayor libertad, hay mucha mayor facilidad, pero muchas problemáticas, los pagos de tasas, problemas específicos juveniles como la falta de empleo, falta de alternativas laborales, etcétera, siguen existiendo de otra manera, evidentemente, ¿no? Pero siguen existiendo, y además con un clima que favorece mucho más a la lucha, que es algo legal. Es decir, es legal protestar. Tú puedes convocar una manifestación o puedes hablar con tus compañeros para convocar una asamblea, ¿no? A mí sí que me preocupa, ¿no? Yo lo hablo muchas veces con algunos alumnos, ojo, es que no os quejáis muchas veces. No digo que muchas veces se quejan, pero no es una queja fundada realmente es que tienes razones para protestar. Por ejemplo, sin ir más lejos, somos profesores de segundo bachillerato los tres. El tema ha habido en algunas ciudades que ha habido movilizaciones por el retraso que ha habido a la hora de cómo era la prueba de selectividad, ¿no? Nosotros lo hemos sufrido como profesores, pero los principales afectados
es el propio alumnado, ¿no? Y yo se lo decía, digo, a mí me sorprende realmente que no se haya hecho ningún tipo de protesta. Porque ellos son muy conscientes de que es algo que les está afectando, pero ese conformismo, ¿no? Al final de, sé que me están fastidiando, pero ya está, y ahí se acaba. No soy consciente de que me está con mucho pillo una rabieta o lo que sea, pero no hay realmente una protesta organizada para demostrar que tienes voz, ¿no? Y no solo tienes voz, sino que tienes una opinión que se tiene que escuchar y se tiene que respetar. Tendrás más razón o no, ¿no? Tendrás más posibilidades o no de que prospere, pero tienes derecho a que se te oiga, ¿no? Y a mí eso es lo que más me preocupa. Yo al final, yo estuve participando en el movimiento estudiantil en la universidad, un movimiento estudiantil, por supuesto, mucho menos agresivo o con un clima de tensión mucho menor que el del franquismo, porque ahí se están jugando la vida directamente. Pero ya en mis últimos años de la universidad yo ya vi cómo se iba un poco diluyendo, ¿no? Ya no había esas asambleas grandes, la gente no participaba ni siquiera en las elecciones de representantes estudiantiles, que también es muy gráfico, ¿no? Los propios estudiantes muchas veces pasan durante la universidad sin haber ejercido su derecho al voto para elegir un representante en el claustro, etcétera. Eso que yo fui elegido miembro de claustro por mi facultad, en mi caso en el año que estuve haciendo el máster de educación, por la Facultad de Educación. Pero igual el porcentaje de votos era de un 10% entonces, y ahora yo creo que me atrevería a aventurar que es aún menor, ¿no? Yo creo que ese conformismo, igual que no lo quiero en mis alumnos, en las clases yo no quiero que mis alumnos escuchen y ya está, yo quiero que mis alumnos me rebatan y me discutan. Quiero que también lo hagan en su día a día. Al final el generar un pensamiento crítico es esto, tienes que ser crítico, tienes que pensar críticamente qué realidad estás viviendo y cómo la puedes hacer mejor. Tienes que ser un agente activo, no puedes ser un agente pasivo. Aprovechando el corte en el podcast, os contamos sobre nuestro proyecto de falta justificada tutor. En este proyecto vamos a ayudar al adolescente desde 3 puntos de vista: de organización, de motivación y de gestión emocional. Para más información, www.faltajustificada.es. Ya no es tanto conformismo, igual es también opinión mía, que realmente luego esas reivindicaciones que se hacen no llegan a ningún lado y entonces ya dices, pues es que ¿para qué? ¿Para qué movilizarnos si no va a haber respuesta? ¿Para qué movilizarnos si no nos van a hacer caso? Y entonces igual no es ese conformismo de me conformo, sino que la lucha igual se queda un poco en petit comité y que luego realmente, claro, yo las manifestaciones, es verdad que lo hemos estado hablando antes, creo que no llegan al sitio donde tienen que llegar. Creo que igual más arriba no se enteran de lo que está, o no quieren enterarse de lo que está pasando, porque, bueno, la última, me acuerdo que además igual te vi por las redes que estabas en la de vivienda digna y realmente luego eso llega a algún sitio. Es que me cuesta creerlo. O sea, me cuesta ir a una manifestación personalmente porque creo que luego no hay ninguna respuesta, no hay ningún movimiento. Los que están en su despacho se quedan en su despacho. Aquí igual ahora nos llueve. Pero es que es verdad. Es muy buena pregunta, porque yo al final es algo que yo sí, claro, lo he cavilado mucho. Es decir, estas cosas las he cavilado mucho y, por ejemplo, sin más lejos, este verano me leí un libro de un filósofo estadounidense que dice que una de las grandes victorias que hay en la sociedad actual es el hacernos creer realmente que no hay un cambio posible, ¿no? Y está muy ligado con eso de realmente ya te genera esa pasividad del propio hecho de pensar que no puedes cambiar las cosas, ¿no? Yo al final con esto yo siempre digo, pues oye, si no puedo cambiar las cosas, por lo menos tocaré las narices. Claro, pero igual no se trata de una manifestación dando una vueltica por la ciudad, sino igual es cierro el colegio, no damos, tus hijos se quedan en casa, tú a ver qué haces con tus hijos y entonces movilizamos un poquito más. Quiero decir, igual yo me paso de reivindicativa, pero yo creo que igual no está en darnos eso, la vueltica. Y es verdad que cuando lo hablábamos, claro, yo en la uni sí que me he manifestado, cambiaba la educación porque querían poner un máster, un 4+1, venga a pagar más, venga a las manifestaciones, hasta piquetes en la universidad y decir, pero oye, que querían cambiar los exámenes en septiembre, por ejemplo. Claro, y salía todo. Y es verdad, quiero decir que me faltan argumentos porque al final no ha servido para nada o por lo que yo me manifestaba acababa ocurriendo. Al final la ley educativa continuaba cambiando. Al final digo, jolín, yo sí que estoy a favor de las manifestaciones y me encanta echarme a la calle porque no hace falta nada para ir a lo que sea. Pero claro, es un derecho, es un, sí, claro. Es un derecho. Y hay veces que si no he ido porque no he podido alguna cosa en la que yo creo me siento mal. Sí. Digo, ay, que no he podido. Pero es verdad que luego digo, jolín, las veces que lo he hecho y he estado gritando, como si iba al Ministerio de Educación a gritar, luego, jolín,
igual ha servido para algo, pero si ha servido para algo, no lo estás viendo. No es plausible, no lo veo. Y digo, pregúntaselo a Cristian, a ver si Cristian No, me pero ayuda, me echa una mano. es muy buena pregunta, pero realmente es eso, no deja de ser al final una tensión, de decir, desde luego en el momento en el que bajan los brazos es cuando ya vienen todos los cambios generalmente para mal, ¿no? Porque al final cuando no hay una oposición es cuando podéis aplicar y podéis ir avanzando metros hasta el final, ¿no? En esa guerra de trincheras que puedes librar. Desde luego en el momento en el que te opones, al menos das la batalla, ¿no? Yo creo que es lo interesante. Y eso yo creo que a la juventud, si algo hay que, no te digo exigirlo porque no puedes exigir nada, pero sí que hay que animarle precisamente a que tenga ese carácter reivindicativo, porque tienen que asumir que no tienen por qué aceptar todo lo que les viene impuesto, ni todos los cambios que les vienen impuestos, ¿no? Que a mí eso es una de las cosas que más me preocupa, el que únicamente solo porque sea difícil, ¿no? Nada es fácil y por supuesto al final todo lo que es la movilización social no es fácil, pero también había mucha gente que veía imposible tumbar una dictadura, ¿no? O que después de Franco se conquistara una serie de reformas democráticas, porque desde luego no, el cambio a la democracia no se dio porque lo pensaran 4 tíos en un despacho, ni porque Adolfo Suárez de repente se vistiera demócrata, era porque las calles estaban llenas. Al final venimos, por ligarlo un poco también con el tema que estábamos hablando antes, muere Franco el 20 de noviembre del 75, la Constitución no se aprueba hasta el 78, pero es que en la primavera del 76 se da el periodo de mayor número de huelgas en la historia de España, que no ha habido nada en el primer trimestre. Solo en el primer trimestre se multiplica por 10 el número de huelgas que había habido en todo el año anterior. En un contexto de, por supuesto, huelgas ilegales, sindicatos ilegales, partidos ilegales. Al final, si se consigue, que yo creo que un poco Bárbara lo decía, también hay muchas veces que decir, oye, es que igual salirse un poco de la manifestación y ya nos vamos a casa, igual también hay que saber que tienes que dar la batalla y elevar el nivel de tensión, ¿no? Yo creo que eso, al final, eso es uno de los aprendizajes que podemos tener de nuestra historia reciente, porque muchos trabajadores, por ejemplo, por un poco llevarlo a mi campo, consiguieron arrebatarle conquistas muy importantes, aunque sea a nivel económico, a la dictadura, aumentos de sueldo del 50%, estamos hablando. Es que claro, yo veo según qué cosas ahora actualmente, ¿no? Pues la inflación que tenemos, pues eso, los precios elevadísimos y demás, y que nadie se mueve, los salarios siguen igual de congelados. Y digo, es que la gente, claro, yo no soy la primera que salgo a la calle por eso mismo, porque no, pero digo, nadie, estamos todos de brazos caídos y es igual es la peor situación. Bueno, y la sanidad, posible. ahora, todo. Quiero decir, ahora parece que están tirando un poco más y me parece estupendo, ¿eh? Pero el otro día había una imagen, llevo 24 horas trabajando, te opero. ¿Quieres que te opere? Claro. Pues al final es que la sanidad igual se ve un poco más, ¿no? Porque lo tenemos ahí y dices, pues si llevas 24 horas igual no quiero por ejemplo, que me opere, pero... el transporte de emergencias lleva 3 años en huelga, Sí. prácticamente. ¿Qué pasa? Le imponen al final, hay 3 ambulancias, porque me tocó por una cuestión familiar, hay 3 ambulancias para toda la provincia de Zaragoza. ¿Qué haces? Es decir, el servicio es mínimo, por supuesto, del 100%, lo único que queda a los chavales es colgarse el cartel y decirle a la gente que entienden cómo está, cuando son ellos mismos muchas veces los que reciben la frustración de las propias familias. Claro. De, joder, es que llevo esperando la ambulancia 4, 5, 6 horas, 10 horas, y quien recibe esa frustración es el propio técnico de emergencias que ha estado trabajando un turno infernal y se ha hecho 500 kilómetros, ¿no? Porque no hay recursos, ¿no? Y al final, pues yo creo que eso es difícil, porque evidentemente es difícil, pero al final hay que intentar protestar, yo creo, Sí. hay que protestar. Por volver al documental, ¿has tenido algún feedback de jóvenes y demás que te hayan dado acerca de...? Pues la verdad es que sí, primero de mis propios alumnos que vinieron a ver el estreno, y la verdad que fue, por supuesto, los visitantes que más ilusión me hicieron de todos los que vinieron. Y pues muchos jóvenes que se han ido acercando tanto pues a publicaciones de libros, proyecciones del documental en otros lugares y demás, que también te generan un poco esa esperanza y ese debate, ¿no? Porque ellos también muchas veces aprovechan esos foros para también contar su parecer, que yo creo que es muy importante, porque muchas veces también se cae en infantilizar en exceso a la juventud, cuando la juventud tiene una opinión formada sobre muchos temas y sufre muchas de las mismas cosas que nosotros vemos, y que ellos tienen una madurez para también Además, hablar de ello. Sí, hay que comprenderles, porque están en una situación en la que les contamos que no van a tener trabajo, que van a ser más tontos que sus padres, que tantas cuestiones que, claro, su situación no tiene que ser fácil. Entonces hay que... Una cosilla, ¿por qué crees que los adolescentes nuestros se movilizan? ¿Qué les mueve?
Pues yo creo, a ver, ahora estamos en un periodo que en general la movilización, ya lo hemos dicho, es baja, pero yo creo que desde luego lo que no podemos hacer es pensar que ellos no piensan, no valga la redundancia, que ellos no tienen opinión. Sí que es cierto que pues también a raíz del COVID, con la difusión de las nuevas tecnologías, especialmente las redes sociales, también como que eso ha aliviado un poco la presión de la movilización, porque muchas veces se acaba convirtiendo en lo que antes era una concentración en la puerta de un sitio, se acaba convirtiendo en un post en redes sociales, un mensaje y demás. Pero ellos están muy informados, es decir, ellos al final tienen mucha curiosidad, tienen una ventana informativa muy grande a través de estas redes sociales y eso yo creo que ha generado también un poco un cambio de paradigma a la hora de ver cómo pueden los estudiantes movilizarse o cómo pueden los estudiantes expresar su opinión. Yo creo que al final, y esto ya sean los estudiantes o ya sea la población adulta, muchas veces es la propia percepción personal de lo que te puede afectar. Al final, tú por lo primero que te movilizas es porque te afecta directamente. Pero sí que los estudiantes, a diferencia de la población adulta, bueno, los estudiantes, los adolescentes y la gente joven, a diferencia de eso, percibe como propios muchas veces cuestiones que para nosotros podrían parecer mucho más transversales. La cuestión ecologista, muchas veces la lucha de la mujer, etcétera, que igual ellos no se han sentido o no lo perciben de manera directa, pero sí que la asumen como propia, ¿no? Y eso a mí me parece muy interesante y me parece positivo el que los estudiantes realmente tienen esa conciencia de que hay mucho más allá de lo que te afecta a ti directamente, ¿no? Al final venimos de una época también muchas veces en las que parece que únicamente era la cuestión salarial lo que nos podía movilizar porque es lo que nos tocaba directamente, cuando realmente hay un gran número de cuestiones sobre las que podemos reclamar mejoras, ¿no? Al final yo creo que esa parte reivindicativa de los adolescentes que tanto rechazan las familias o los padres, luego al final es ese motor, ese fuego que tienen dentro que igual conforme vas cogiendo años ya como que te cansas más, pero ellos como lo tienen a fuego, piensan, se reivindican y hay que aprovecharlo, pero claro, gracias a pues, asignaturas también que les hagan pensar y cuestionarse, oye, te doy esto, vale, pero está bien, no está mal, valóralo y si no, protesta con fundamento, Claro. pero protesta. Aquí veces que hay chavales, oye, mañana no venimos que hay huelga en no sé dónde, pero no me acuerdo de qué. Claro, Exacto. al final ni casi ni una cosa ni la otra. Sí, porque al final la historia les ayuda a entender muchas veces el mundo que están pisando ahora mismo. Sí, Es tan importante, me parece. Y les pone ejemplos también, les pone ejemplos de luchas por quejas que dicen, jolín, si antes se han quejado por esto y ha ocurrido esto, es que ahora podemos hacer prácticamente lo mismo. Y cambiando un poco de tercio, vamos a hablar también de la lectura. Porque habéis montado un club de lectura en el cole con bastante gente a día de hoy y cómo de importante es leer hoy en día. Pues a mí es que yo te diría que es mi hobby, mi pasatiempo favorito, ¿no? Yo desde siempre, a mí siempre me ha gustado leer, ha habido etapas de mi vida que he leído más, he leído menos, pero ahí, además, pues a raíz de que me invitaréis al podcast, yo pues también digo, joder, ¿cómo poder, no? Reivindicar desde aquí, que me parece muy interesante y muy importante estas plataformas, este tipo de iniciativas, este hábito por la lectura, ¿no? A mí, evidentemente, no considero, yo creo que es un error el entender al final la lectura como algo obligatorio, porque es una manera de generar rechazo hacia ella, sino lo que tienes que generar es ese hábito de, oye, cada uno al final tiene sus intereses, sus gustos, lo que tiene que encontrar es al final, primero el tiempo, que muchas veces cuesta encontrar el tiempo, sobre todo en la sociedad que tenemos hoy en día, en la vida adulta, y el tipo de lectura, de autor, de género, que realmente digas, buah, me han pasado 3, 4 horas y es que no he despegado ya lo que me he dado cuenta, no he despegado los ojos del libro y lo que me he dado cuenta se me ha hecho de madrugada, ¿no? Yo creo que eso es algo muy bonito, para mí, yo no entiendo la vida sin la lectura y eso hay una cita de un filósofo italiano que se llama Nuccio Ordine, que él dice que precisamente en un momento en el que prácticamente todo se puede comprar, que todo se puede adquirir mediante el dinero, precisamente el conocimiento, ¿no? Y es algo que tú no puedes comprar.
el haberte leído un libro. Tú tienes que hacer ese esfuerzo personal y tener esas ganas de realmente adquirir esos conocimientos a través de un libro, ya sea un libro o un ensayo, o el cómo avanza una novela o el desarrollo de una novela tienes que descubrirlo por ti mismo, ¿no? Y a mí eso me parece muy potente, una idea muy potente y muy bonita, igual que el ver una película, ¿no? Esos son elementos que requiere al final de algo personal y al margen de precisamente del dinero, ¿no? Que yo creo que es algo muy difícil de encontrar y que ya por sí solo ya creo que tiene un punto positivo. Sí, porque además lo de leer, no es que hoy leía una frase que decía, si no lees no pasa nada, pero si lees pasan muchas cosas, Claro. ¿no? Y a mí es que me pasó cuando has dicho que hasta cuarto de la ESO primero no sabías, yo no empecé a leer hasta cuarto de la ESO, claro, sí, lo obligatorio, pero porque, y me parece clave, es encontrar lo que te gusta. El libro, yo creo que es encontrar el libro. Y entonces te reconcilias con la lectura y se te abre como un mundo de posibilidades, porque es como los deportes, no es que no me gusta hacer deporte, no, es que igual no has encontrado tu deporte. Y para mí leer me parece algo vital y el que no lo está haciendo es un error garrafal. O sea, me parece de las cosas más importantes y sobre todo por no encontrar el libro, que hay veces que a un chaval, este libro, no me gusta leer, la familia, no, es que no le gusta leer, no, es que eso es imposible. Eso es imposible, es como si el ser humano estuviese codificado, porque a quien no le gusta aprender. No te gustará lo que has leído. Claro, exacto. Eso es, y es tan vital, y cosas como el club de lectura, Sí, me parece... No, estás iluminado. Sí. A mí me pasó con la historia, ¿eh? Yo me reconcilié con la historia después, o sea, ya de adulta. De joven no me gustaba nada, me las empollaba porque no había otra cosa que hacer y resulta que luego más adelante pues me gusta y las historias entre los reyes y tal, y ese salseo que me gusta a mí, pero fíjate, de entonces. Como Juana la loca, que el si libro tal, y el que momento. no sé quién. Es verdad, ¿no? Que tenéis un grupo de WhatsApp por ahí hablando de cosas de chismes de historia. Sí, no, pues sí. Que... Fíjate, este se iba con esta, o este se maquillaba con esto y al final, pues esas cosas. Sí, en ese sentido, al final yo sí que siempre se lo estaré agradecido a mis padres, porque yo vengo de una familia muy humilde, pero siempre que he querido, en mi casa nunca han faltado libros y siempre que he querido lecturas me la han dado en la medida en la que podían, pero siempre me han facilitado, no han alimentado un poco esa hoguera, que es lo que me ha llevado a ser como soy ahora, ¿no? Y eso sí que lo agradezco un montón. Además, ahí en podcast que hemos hablado de la atención, de que ahora las redes sociales, de que ahora, jolín, todas las ventajas que te puede dar un libro en cuanto estás dándole un campo a tu imaginación, que estás manejando unas partes del cerebro que con las redes sociales no lo haces, tienes muchas apagadas. Estás en un momento para ti, mindfulness total, es como un tipo de meditación, la lectura. O sea, y es curioso, y uno de los aspectos más curiosos, no sé la cifra exacta, pero la juventud lee hoy más que nunca. Es decir, los jóvenes cada vez leen más y yo creo que eso es algo curioso porque como que se suele achacar siempre, ¿no?, que los jóvenes tienen esa falta de atención, ese multitasking continuo, esa liberación total de dopamina constantemente, cuando los estudiantes leen más que nunca. Se compran más libros, más estudiantes leen y además lo tienen como una afición propia. Ya no es solo que lean las lecturas obligatorias del cole, las puedan disfrutar más o menos, sino que para muchos su principal afición o uno de los pasatiempos que tienen y que más disfrutan es precisamente la lectura, ¿no? Yo creo que eso es algo muy positivo y también, pues eso, igual que se dice muchas veces, se arrojan muchos dardos a las generaciones que vienen, yo creo que esto es importante recalcarlo. Al final ahora con las redes sociales tienen su parte negativa, pero al final ellos están absorbiendo mucha más información que si son críticos al final. Pues, pero que vean esa diferencia entre tener toda la información que está en su mano y el conocimiento, que vean que no es lo mismo. O sea, tienen en la mano toda la información, pero el conocimiento viene de leerte un libro, de investigar un poco más. Vamos a hacer aquí una llamada a que para el próximo cumpleaños de todos los adolescentes sea un libro. Un libro, exacto. El que sea. Por ir cerrando, no sé, ya llevamos el tiempo así. ¿Qué te gustaría que recordaran tus alumnos? Pues a mí me gustaría que recordaran, o que me recordaran a mí, sobre todo yo creo que más que aquello que enseño, que yo creo que es más bonito, ¿no? El acordarse que no somos solo menos transmisores de contenido, sino que somos personas y que haberles marcado, ¿no? Para bien, espero,
que se acuerden de mí y que con el tiempo sigan regalándome, ¿no?, esas sonrisas que me regalan cada vez que me cruzo con ellos en los pasillos cuando nos crucemos en la calle, ¿no? Y por supuesto que al menos vean que yo he tenido en lo que es esa calzada, ¿no?, que les va a convertir en personas adultas, que yo al menos haya puesto un par de piedras para que sea un camino mucho más llevadero. Pues seguro, Qué Cristian. metáfora tan bonita, ¿verdad? Sí. Pues mil gracias, Cristian, por acercarnos la historia. A vosotras por invitarme. Eso es, la historia como una herramienta, además viva, necesaria y demás, porque además es que creemos que como educadoras, como yo madre, como pues eso, ciudadanos, creemos que es algo muy importante, que la historia no es cosa solo del pasado, sino que también repercute en nuestro futuro. Bueno, pues nada. Pues muchas gracias. Y si solo se quedan con un poquito de lo que has dicho, ya yo creo que es mucho. Muchas gracias a eso y animaros a seguir con estos proyectos que la verdad que hacen mucha falta y que son súper importantes, tanto para profesores como para alumnos y también como para personas, ¿no? Eso es, y padres y demás que nos escuchan. Y se me acaba de ocurrir una cosa, igual te pillo a contrapié, pero recomiéndanos 3 libros. Que ponemos 3 aquí, libros. 3 libros, un poco para adolescentes, ya que estamos, Muy bien. si quieres alguno para adultos, y ponemos los 3 libros que para ti Genial. te gustan. Me pillas a contrapié porque muchas veces para esto me cuesta mucho decidir, soy una persona, aunque no lo parezca, no sé si lo parece o no, pero soy una persona muy insegura para estas cosas en el momento en que tengo que tomar decisiones, ¿no? Y una decisión que es elegir 3 libros, a mí me cuesta, pero te diría, por encima de todos, yo creo que es algo que se tiene que leer todo el mundo al menos una vez en la vida, porque es un libro que realmente te genera esa pasión sobre los libros, ¿no?, que es El infinito en un junco de Irene Vallejo, no sé si lo conocéis. Sí, bueno. Sí, yo sé que Nar tiene una historia controvertida con ese libro. Sí, lo intenté y eso que hablamos de que hay veces que el libro y el momento no encajan. Pues ese libro, búscale un momento, porque yo creo que es un libro sobre, no sé si queréis que lo explique un poco, pero es un libro que explica lo que es la propia historia de los libros, escrito magistralmente, además la autora es zaragozana, que lo recomiendo un montón. Luego os recomiendo también de mi autora favorita, para ya de paso, que es Almudena Grandes. Os recomiendo El lector de Julio Verne, que es dentro de su saga de novelas de Episodios de una guerra interminable, es mi favorito. Además es el más corto, que ahora para que se acerca el buen tiempo y siempre acercan las lecturas de piscina, es maravilloso. Es una novela histórica sobre la posguerra fantástica. Y como tercer libro recomendaría, especialmente para las mujeres y para las mujeres adolescentes, Yeguas exhaustas de Viviana Collado, que es una autora valenciana, que es su primera novela, que salió publicada hace un par de años. Lo leí con mis alumnas de bachillerato en el club de lectura, y que yo creo que para mí ha sido una novela, realmente es una autobiografía novelada, que a mí fue un puñetazo tras otro en la cabeza y en el corazón, y que yo creo que es un libro que debería ser lectura obligatoria para todo el mundo, y que narra la vida de una mujer de un barrio muy humilde, de una familia muy humilde, bueno, de un pueblo, y las cosas que le pasan, que tampoco quiero desvelar, pero es duro, pero aún así yo creo que nadie se arrepentirá de leerlo. Guay. Pues los anotaremos aquí, ¿vale? Para la próxima lectura. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a vosotras. Claro. Y chispún. Bravo, chicos. Me enrollo como las persianas, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que no veía el tiempo. No, yo no lo veo. ¿Echamos un algo, sí o qué? Yo lo escucho nada más venir. En tomar la cerveza después. Wow, es que hace un día para tomar una de 16. Además, no se te nota ni que tuvieses calor. Digo, estará tranquilo. ¿Una sudada? Porque no se te ve ni sudar ni nada. Digo, estará tranquilo, que le da con la luz y yo lo estoy pasando fatal. No, estaba, Yo digo... no me había fijado. Estaba tan... Tú estabas tan tranquila. Yo estaba sufriendo porque como yo soy calor, pero